yo creo que algo súper importante, y eso es un mensaje, uno de los tantos mensajes que quedó de la presentación de Sonia, es que no podemos seguir esperando. Ya no. Para algunos de los colegas, hablar de asesoramiento genético parece algo del futuro, ¿no? La medicina del futuro, pero eso me acuerdo, ¿no? Y ahí vais a notar los años que uno tiene. En el 2003, cuando partí a hacer mi tesis de doctorado en el CNIO en Madrid, eh, ya se practicaba algo similar al asesoramiento genético, pero que no estaba regulado ni mucho menos establecido. Recibíamos a muchas pacientes, todas las hermanas, por ejemplo, en una misma sala y entregábamos resultados eh, sin ese sentido de empoderar, acoger, educar estas pacientes. Eran estudios genéticos que tardaban 2 años para hacer BRCA1 y BRCA2. Y eso era lo más moderno que había. Entonces, es algo que existe desde en Europa desde el 2003, en Estados Unidos obviamente desde el 69-70. Por lo tanto, en América Latina llegamos tarde. Y el hecho de que llegamos tarde, de que lleguemos tarde, impacta en esa foto que me gusta mucho. Eh, María Cristina, ¿no? Del proyecto de la corte de pacientes que tengo en el norte de Chile, en Copiapó, solemos hacer actividades no en las universidades. Nosotros montamos una carpa en la plaza central, en la plaza de armas de la ciudad, y hacemos charlas direccionadas a pacientes y a sus cuidadores. Y tenemos un proyecto muy bonito con el hospital de ahí, donde hacemos el tamizaje de cáncer hereditario de todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. El año que viene vamos a expandir este tamizaje a próstata y a colon, tanto con asesoramiento genético y los casos que califiquen también para el examen genético de línea germinal. Y María Cristina es una paciente que ha tenido un cáncer triple negativo hace un par de años y vio que estábamos con estas charlas, ¿no? de informativas en el centro y paró a conversar y se puso a llorar, así como hace muchos de los pacientes. Y, y súper agradecida, ella es de una región que se llama Atacama, el desierto más árido del mundo, donde el aire está contaminado, hay contaminación en el agua debido a las empresas de minería. Es una zona donde las personas sufren mucho, sobre todo por el tema del acceso a la salud y para qué decir el acceso a la educación genética. Y María Cristina dice, Ricardo, yo coordino una agrupación amigas, somos 10 amigas que pasamos el cáncer de mama, algunas no han sobrevivido, pero me gustaría que tuviéramos más cercanía. Y dije, cuenta con ello. Y desde ahí, eso hace prácticamente unos 8 meses, un año, en la agrupación liderada y empoderada por María Cristina, ya son más de 50 mujeres con sus cuidadores, de las cuales estamos haciendo el tamizaje para cáncer hereditario y algo muy importante que a veces uno se olvida, la atención psico-oncológica. Esa especialidad de psicología que no está presente en muchos países latinoamericanos, el psicólogo que conozca el viaje del paciente y sobre todo este viaje muy peculiar, que es del paciente de alto riesgo. El paciente que no viaja solo porque viaja con toda su familia, viaja con sus hijos, viaja con sus hermanas, familiares sanos, que ven en ese paciente quizás un futuro cercano y estos miedos que desencadenan ver y pasar por lo mismo que pasó este familiar. Entonces, María Cristina para mí siempre es un marco y yo creo que inspira a muchos pacientes. Voy a hablar un poco sobre el diagnóstico molecular, germinal, el asesoramiento genético y desde una perspectiva latinoamericana, chilena, brasileña, peruana, argentina, de cómo podemos enfrentar eso y por qué no debiésemos simplemente importar exámenes de otros países y debiésemos ser nosotros responsables por curar nuestras propias variantes, sobre todo las de significado desconocido. Nosotros no somos de ascendencia o no, nuestro ADN no es mayoritariamente europeo ni norteamericano, por lo tanto la pertinencia de ancestralidad es muy importante y tiene que estar presente en el asesoramiento genético y también en el diagnóstico germinal. La Sociedad Española de Asesoramiento Genético, ellos definen el asesor genético como un profesional de la salud, típicamente el campo de la biomedicina, de la biología, psicología, enfermería, con una formación en un máster. En este caso, España ahora tiene un máster, un magíster,
con prácticas obviamente que habilita a ser asesor genético y registrarse en el board, en la Junta Europea. Estos, para que ustedes tengan una idea, son los programas de magíster, ¿no? Actualmente válidos y acreditados en Europa, no son muchos, y muchos latinoamericanos o tienen que emigrar a Europa o Estados Unidos, hacer un break de 2 años en su carrera para dedicar y poder estudiar, ¿no? Con prácticas asesoramiento genético. Entonces, está más que evidente después de la charla de Sonia que necesitamos algo a nivel latinoamericano con la pertinencia de que nuestros pacientes provienen de una cultura totalmente diferente a las culturas norteamericanas y la cultura europea. Nosotros de América Latina no somos hispánicos, ¿no? Ya se ha comprobado que molecularmente somos diferentes. Si hablamos de Chile, es un país muy largo, más de 4.000 kilómetros, con distintos pueblos originarios. Brasil, para qué decir, Argentina igual. Entonces, one size does not fit all. Esto es algo que funciona en farmacogenómica y funciona y se aplica también para asesoramiento genético y diagnóstico molecular. Esos son los requisitos de acceso si ustedes quieren estudiar en España, tener una licenciatura en ciencias de la vida, que puede ser biología, biomedicina, genética, bioquímica, en fin, para acceder a la especialidad de asesoramiento genético. Los médicos pueden acceder a una especialidad de genética clínica y además los mismos de aquí de arriba pueden hacer una especialidad que ellos llaman laboratorio, que se dedica mucho más al diagnóstico molecular a través de secuenciación y otras tecnologías genómicas. En Brasil mencionó Sonia, no voy a repetir, pero es así que el Grupo Chileno de Cáncer Hereditario ve y predica que debiésemos tener presente en todos los hospitales. Nosotros no existimos solos, sean los biólogos moleculares, los genetistas, los asesores genéticos. Debemos trabajar en equipos multidisciplinarios y a veces conversamos con colegas que quizás no entendemos a la perfección lo que nos está diciendo, pero que es muy importante. Entonces tenemos desde el cirujano el tema de la investigación para saber quizás un hallazgo secundario es algo que está más cerca de confirmarse de que un planteamiento. Mama, algo que trabajamos nosotros, es muy frecuente. Y el papel del psicólogo, pero todos unidos, centrado en una atención donde lo que importa es el paciente, el que toma la decisión, el paciente, pero un paciente educado y empoderado para tomar sus decisiones. Aterrizando un poco más, que es el área a la cual nos dedicamos al cáncer hereditario, tan solo recordar que prácticamente entre 70 a 80% de los cánceres son de origen esporádico. Obviamente hay un componente genético, pero se supone que bastante menor, donde el ambiente, el estilo de vida juega un papel más importante en la etiología de estos tumores. Luego lo que queda lo solemos dividir, a veces sí, a veces no, en tumores familiares, que son estos agregados de distintos tumores en una familia, y un porcentaje más pequeño de tumores hereditarios, donde suelen ser o suele existir la presencia de un mismo tumor en los miembros de la familia, ¿vale? Siempre con un modelo autosómico dominante, vemos que todas las generaciones suelen estar afectadas. Por lo tanto, hoy en día, según estudios que les voy a presentar, aunque algunos colegas digan que los tumores familiares no pasan del 5%, eso se debe porque no testeamos a los pacientes. En países desarrollados hemos visto que algunos tumores pueden tener una frecuencia de cáncer clasificado como hereditario de hasta un 25 o un 30%. Si no testamos, no sabemos la etiología de los tumores de estos pacientes. Nosotros, y mi época, allá en el 2003, con un secuenciador Sanger y 2 años para hacer BRCA1 y BRCA2, con todas sus dudas tecnológicas, teníamos la idea de que existía esa teoría de un gen para un tumor. Y obviamente hay genes que predisponen a tumores específicos, como el caso de los BRCA1 y 2, a cáncer de mama y ovario, pero no significa que un paciente con BRCA1 o BRCA2 pueda desarrollar un otro tipo de cáncer, sobre todo en una población como la nuestra, que no tenemos las frecuencias ni mucho menos la penetrancia de esas mutaciones y los síndromes que puedan desarrollar.
En mi época, allá en el 2003, y esto sigue corriendo, siempre han existido guías clínicas de selección de pacientes para aplicar el estudio genético. Imaginaros un estudio genético que tarde 2 años aplicárselo a todo el mundo, como era en el 2003, era impensable. Entonces, los criterios de selección eran extremadamente apretados, muy, muy exigentes. Debieras tener menos de 35 años, tener a 2 o más familiares con un cáncer en esta misma edad. En este entonces se necesitaba casi siempre o una bilateralidad, se empezaba a hablar de los tumores basales, ahora llamados tumores triple negativos. Entonces siempre han existido criterios, ¿no? Y al parecer estos criterios los seguimos aplicando en el año 2024, pero son criterios que no hemos desarrollado nosotros en Latinoamérica. Son criterios europeos y americanos que lo que estamos viendo y estamos corroborando con el Grupo Chileno de Cáncer Hereditario es que debiéramos ser un poco más o menos exigentes y debiéramos testear a más pacientes. Es una foto ya del 2003, digo, yo todavía tenía pelo y bastante pelo. Ana Osorio es una líder, así como Javier Benítez, y que partió con la caracterización de los tumores de mama y una de las idealizadoras del consorcio español, que al final, pues hoy en día España en cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de tamizaje molecular. Y siempre viene la pregunta, como hacen los americanos, ¿no? Nosotros aquí en México, un poco más cerca de Estados Unidos, ¿conviene testear a todos los pacientes con tumores sólidos? Entonces, este paper para mí es un marco muy importante. Samader es un crack, es un médico, es un crack. Él suele decir que está siempre delante de su tiempo y comparó el testeo universal a todos los pacientes con cáncer comparado con los pacientes si hubiésemos aplicado alguna de estas guías, y no solo guías españolas, pero él aplicó las guías de la CMG, de la NCCN y de la Sociedad de Asesores Genéticos de Estados Unidos. Y es un trabajo muy bonito. Yo aquí voy a poner una pincelada, algo muy, muy básico, pero imaginaros que casi 3.000 pacientes, ¿no? Seleccionado, y encontró pues prácticamente casi 400 pacientes con alguna variante patogénica, posiblemente patogénica, donde muchos de ellos, pues sí, implicaron en un cambio en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes. Los mensajes que debemos llevar de este trabajo es que las pruebas genéticas universales en pacientes con cáncer identifican más familias hereditarias o más mutaciones predisposición de cáncer que un foco basado en guías tradicionales. Este estudio, 1 de cada 8, era portador de una variante patogénica en línea germinal. No es o no son solo 5%. La mitad, ojo con eso, la mitad de esos pacientes no se habría detectado utilizando un enfoque basado en las guías tradicionales. Por lo tanto, si hoy en día cada uno de ustedes siguen aplicando guías tradicionales, es posible que la mitad de sus pacientes queden fuera y no sean diagnosticados con una variante patogénica en algún gen conocido de susceptibilidad. Casi el 30% es una información para los clínicos muy importante. De estos pacientes con alguna variante de alta penetrancia, tuvo modificaciones en su tratamiento. Por ejemplo, por lo tanto, las pruebas genéticas universales detectaron más variantes clínicamente accionables que un enfoque basado en las guías tradicionales. ¿Estoy diciendo que empecemos a testear todo el mundo? No. ¿Me gustaría? Sí, pero no tenemos la casa lista ni la casa muy bien arreglada como para dar este paso, que es un paso gigantesco. Y luego el segundo trabajo que me gustaría que pudieras ver, que suelen ser tumores bastante negligenciados, ¿no? Los geniturinarios, no solemos dedicar tanto tiempo, así como mama, próstata y ovario. Hicieron un estudio muy parecido, ¿vale? Estudiaron algunos tumores implementando el testeo genético germinal de manera universal. Ellos aplicaron en este caso un panel bastante amplio de cáncer hereditario de 80 genes. Corroboraron lo mismo, que 1 de cada 8 poseían, portaban una variante de riesgo, y la mayoría de estas variantes patogénicas no se habría identificado según los criterios para estudio genético. Aquí tenemos los 3 tipos de tumores que ellos pues, han analizado. Casi
más de 350 muestras de próstata, de vejiga y de cáncer renal. Aquí yo puse estas flechitas, que es algo súper interesante, que podéis ver que en el caso de los tumores de riñón, las variantes de alta penetrancia eh, eran tantas, así como el número de variantes de moderada penetrancia. Y algo más importante, por eso digo que no hay un gen para un cáncer, muchos de estos pacientes con variantes patogénicas en genes clásicamente asociados a cáncer, al síndrome de mama y ovario. Por lo tanto, en la consulta de asesoramiento genético de una paciente con cáncer de mama, no basta preguntar si hay antecedentes de cáncer de mama. Esto genera un sesgo. Hay que preguntar, ¿hay casos de cáncer en su familia? Justamente para que no descartemos un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios, pero con una presentación en un tumor renal. Mensajes de este paper que debiéramos llevar. ¿Cuántos pacientes se quedarían afuera si aplicáramos las guías de la NCCN, de la National Society o de la CMG? En el caso de próstata, el 29%. En el caso de cáncer de riñón, el 39%. El caso de vejiga, el 80% hubiese quedado afuera. Solemos asociar cáncer a la vejiga con factores ambientales, pero eso pues muestra de manera muy contundente que la predisposición al cáncer a la vejiga es tan importante y tan presente como otros tumores sólidos más conocidos. ¿Cuántos de estos pacientes cumplen con criterios de historia familiar? En próstata solamente el 41%, en cáncer a riñón 28% y cáncer de vejiga solo el 33%. Variantes patogénicas en un gen diferente a lo canónico. En próstata el 43%, el 67% en riñón y el 80% de los pacientes con cáncer de vejiga eran portadores de una variante patogénica en un gen que no está asociado clásicamente a ese tipo de tumor. ¿Y cuántos pacientes no habrían sido diagnosticados si hubiésemos aplicado las guías muy importantes de la NCCN? En este caso de próstata el 57%, el 78% de riñón y ojo, el 100% de los casos de cáncer de vejiga hubiesen quedado fuera. Dejaríamos de identificar familias de riesgo, no solo para vejiga, pero para otros tipos de tumores. Hay una experiencia en curso en Chile, liderado por Sebastián Morales, que tiene un simposio, ojo, muy importante en la tarde, la aplicación de inteligencia artificial para dilucidar las variantes significado incierto. Hemos colaborado con un gran amigo, con Esteban, de la ciudad de Concepción, y tomamos, en este caso, a 38 pacientes con cáncer de colon que habían salido negativos para los paneles tradicionales, estos paneles más acotados, que no eran homogéneos, eran de distintos laboratorios y nosotros aplicamos lo que solemos hacer en el grupo chileno de cáncer hereditario, que es utilizar el exoma en lugar de paneles dirigidos. Y nos asombramos, nos asustamos un poco porque el 26% de estos pacientes que eran negativos para los paneles encontramos alguna variante patogénica en algún gen de predisposición genética al cáncer. Por lo tanto, aunque son muy poquitos pacientes, podría ser que 1 de cada 4 pacientes que están pasando por paneles internacionales sean portadores, pero posiblemente estos genes a los cuales los pacientes son portadores no están incluidos en los paneles. Aquí no estamos diciendo que los paneles internacionales son malos, no, los laboratorios son muy buenos, pero suele pasar que, como veis en rojo, hay muchos pacientes con variantes patogénicas en genes, por ejemplo, de recombinación homóloga, que son asociados clásicamente al síndrome mama y ovario. ¿Vale? Entonces, los laboratorios internacionales proveedores son muy buenos, pero al parecer estamos buscando algo que no lo es. ¿Podría explicarse por pleiotropía? Podría, pero nosotros hemos visto con este número muy reducido y limitado de pacientes que 1 de cada 4 de los que eran negativos encontramos una variante patogénica. ¿Por qué la pertinencia étnica? Nos dimos cuenta que, y eso ustedes pues, pueden ver, es un paper del 2006, que hasta el 2006 no era el cáncer de mama el que más mataba a las mujeres, era el cáncer de vesícula biliar. Por lo tanto, la pertinencia local latinoamericana es muy importante. Aquí un mapa de Chile de algunas mutaciones que se conocen a lo largo del país para cáncer de mama.
Aquí es donde trabajamos en el norte. Partimos el 2022 con la declaración de Punta Arenas, una declaración de propuesta de consenso. Nos reunimos muchos de los que estamos aquí y ese flujo es lo que estamos implementando en el Hospital Regional de Copiapó a partir de una consulta con un especialista, una consulta de asesoramiento genético, consulta y seguimiento psico-oncológico, análisis de ADN germinal y tumoral en los casos que correspondan, comité oncológico molecular y finalmente un seguimiento mínimo de 5 años. Para la casa, que ya me avisaron que me pasé mucho del tiempo. América Latina es una región diversa, subrepresentada y desatendida desde el punto de vista genómico. El asesoramiento genético con pertenencia latinoamericana, no hay receta global, no hay un gen para un tumor, no se diagnostican tumores familiares, hay síndromes. Estamos conociendo la genética solamente de la clase más rica de la región, porque son los que se pueden pagar un test genético. Seguimos sin saber cómo manejar a los pacientes étnicamente diversos y abordamos los estudios genéticos como hace 20 años. Muchas gracias a los que estáis presentes y a los que estáis online. Muchas gracias. Coordinadora del simposio, Sonia Margarit. Sonia, que tengo el gusto de ser colega, es asesora genética certificada por el Board americano del Centro de Genética y Genómica de la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Sonia lleva más de 20 años presente y trabajando en el tema y promocionando la práctica y la capacitación del asesoramiento genético. Bueno, muchas gracias por venir temprano en la mañana. Estamos muy agradecidos de estar en esta maravillosa ciudad de Guadalajara. Y también un honor presentar sobre todo una profesión que estoy apasionada, siendo casi la única hace 20 años hablando de asesoramiento genético. Entonces, para empezar, ahí. Entonces, yo llegué a Chile hace 20 años y el concepto de asesoramiento genético era prácticamente desconocido en ese entonces. Tal vez los genetistas eran los únicos que hacían el asesoramiento genético. Hoy en día es comúnmente mencionado por la mayoría de los profesionales de la salud y en especial esos profesionales que solicitan estudios genéticos y genómicos en América Latina. Pero incluso así, con ese creciente reconocimiento, aún se desconoce en realidad de qué se trata la formación y los requisitos necesarios para ser asesor genético. Incluso con la demanda que hay de estudios genéticos y genómicos, aún no hay mucho conocimiento sobre la figura del profesional de asesor genético. Y en Latinoamérica, ¿cierto? Hay muy pocos cursos de capacitación. Y esta falta de formación de asesores genéticos profundiza la brecha de las necesidades de los pacientes y también, ¿no es cierto?, de la falta de capacitación en asesores genéticos. Entonces, por eso es este simposio de cómo podemos formar más profesionales, pero con un título, y cuáles son los requisitos para el título de una maestría de asesores genéticos. El asesoramiento genético va más allá de simplemente informar sobre estudios genéticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué obtener una capacitación de asesoramiento genético? Sabemos que hoy en día hay una mayor, ¿no es cierto?, acceso y disponibilidad de estudios genéticos y también sabemos que el número de profesionales con maestría es casi inexistente en Latinoamérica. Somos como 4 o 5 en toda América Latina. Y los resultados de los estudios genéticos y genómicos pueden ser muy complejos, pueden ser difíciles de interpretar, y eso puede llevar, ¿no es cierto?, a implicancias serias en cuanto al manejo médico de los pacientes.
La formación de genética y genómica en las carreras de la salud, de medicina, es muy variable y muchas veces es insuficiente, y eso para los médicos, junto con la medicina de precisión, puede tener consecuencias graves. ¿Y por qué esta especialidad es distinta de las demás subespecialidades médicas? Es porque no solamente tratamos al individuo que está presente en la consulta, sino también tenemos que tener, ¿no es cierto?, información para los riesgos familiares, tienen implicancia para las familias, o sea que es una consulta familiar. En Sudamérica tenemos solamente un programa de maestría que está en Sao Paulo. La directora Regina Migroni, tuve el placer de conocerla el año pasado, y ella me comentó que en el 2015 empezaron con este programa de maestría, y la mayoría de los profesionales que aplicaban al programa eran de investigación, y algunos de médicos, ¿no es cierto?, que querían hacer la maestría. Pero muchos vienen de diversas áreas de investigación y también de medicina. Es un programa muy similar a Estados Unidos. Ellos acceden, muchos aplican como 20, pero solamente aceptan 4 a 5 por año, y ya tienen prácticamente alrededor de 20 graduados, pero son empleados en la parte privada, en industria y en la clínica privada. Todavía no hay una implementación en el sistema público de la profesión. Y este programa en Sudamérica es en portugués, así que no tenemos en habla hispana. Y en Chile, en el año 2020, se promulgó la ley del cáncer que recomienda el deber de el derecho del asesoramiento genético a familias de alto riesgo. Por eso es la demanda, ¿no es cierto?, de profesionales capacitados en esta área. Ahora, ¿qué es el asesoramiento genético? Y esto me voy a detener un poquito acá para explicarles que en los últimos años el asesoramiento ha sido un poco, de proceso de asesoramiento genético ha sido manipulado, mal interpretado, porque se cree que es simplemente entregar información para estudios genéticos. El asesoramiento va mucho más allá, se constituye como una herramienta esencial para el apoyo de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso de ayuda, ¿no? Un proceso para que los pacientes y las familias se puedan adaptar a la información y a las implicancias genéticas, y no solamente médicas, sino también familiares y psicológicas, ¿no? Y en este proceso abarca varios pasos, pero el asesoramiento genético se basa en un modelo de interacción recíproca. Y ese modelo, esa relación entre el asesor y el paciente es el foco central, ¿no es cierto?, para poder ser el conducto que pueda el paciente sentirse validado, comprendido, apoyado. Y se basa en esos 5 principios, donde sí, la información genética es clave, pero las emociones del paciente son importantes. Entonces, los asesores genéticos, aparte de estar capacitados en la genética, también, ¿no es cierto?, tienen herramientas psicoterapéuticas para contener a los pacientes, porque a veces la información tiene mucho impacto emocional. Entonces, acompañamos al paciente, a veces lo podemos ver en una sola instancia, pero muchas veces es a lo largo del tiempo, porque continuamos no solamente con el paciente, sino también con los familiares, los hijos, los hermanos, ¿no? ¿Cuándo comenzó la profesión? Hace más de 50 años. El primer programa fue creado en 1969. Fueron 9 graduadas al principio en Estados Unidos, en Sarah Lawrence College, en Bronxville, Nueva York. Este programa empezó porque la trabajadora social, la directora, vio que no había contención para las pacientes que le entregaban resultados anormales de amniocentesis en ese entonces, de alteraciones cromosómicas. Ahora hay como 58 programas a lo largo de Estados Unidos y Canadá, más de 7,000 graduados.
Y como ven, empezó en obstetricia, en la pesquisa neonatal, pero después se ramificó a distintas áreas. Y a pesar de que ya hace 50 años que está la profesión establecida en países desarrollados, aún nos encontramos con el mismo problema de antes y de hoy, y especialmente en Sudamérica, que no hay una validación y reconocimiento de la profesión. ¿No? Y entonces se preguntarán, ¿qué hago para ser asesor genético? ¿Cómo me formo yo? En los países establecidos, los prerequisitos pueden venir de distintas disciplinas. Vienen de biología, de enfermería, de psicología, de las áreas de las ciencias y de las áreas psicosocial. El prerequisito es que tomen todos los cursos necesarios para poder aplicar y que haya tenido un voluntariado. Es decir, que puedan haber tenido alguna experiencia con pacientes, con personas de ayuda. Los programas de asesoramiento genético de posgrado generalmente son maestrías de 2 grados y esas maestrías incluyen prácticas supervisadas en las distintas áreas médicas. Se toma una certificación del examen, que es para saber, ¿no es cierto?, si tiene los requisitos y los conocimientos necesarios y las prácticas de alrededor de 50 casos en distintas áreas. Y esta certificación debe ser renovada para poder ejercer cada 5 años, tomando cursos, uniendo créditos o tomando de nuevamente el examen. Y en Estados Unidos, en algunos estados ya está la licencia aparte de la certificación. Y como ven el estudio de Cataplano, este estudio, ¿no es cierto?, era para ver el rol del asesor genético en Europa y vio que los requisitos para aplicar, ¿no es cierto?, la profesión principal fueron del área de la biología, seguido por enfermería, obstetricia y en otras disciplinas. Entonces, el asesor genético puede cumplir funciones en distintas áreas de la salud, en general, prenatal, metabólica, en cáncer, y puede trabajar en distintos lugares, generalmente en las clínicas, hospitales, en universidades, academias, en la parte de gubernamental, pero últimamente se están desarrollando más la profesión en los laboratorios de investigación y laboratorios de interpretación de variantes inciertas. Asesores genéticos no son médicos, no prescribimos, no hacemos recetas, no ofrecemos tratamiento. Informamos, asesoramos de los beneficios y las limitaciones. Y integramos en los países donde ya está establecida la profesión, el equipo multidisciplinario, así tal como lo hacen las psicólogas, los nutricionistas, somos asesores genéticos, ¿no? Y contribuimos con nuestro rol de la evaluación de riesgo, de los antecedentes, educando y informando sobre los estudios, las implicancias de los resultados, pero principalmente el corazón de la entrevista es la contención psicoemocional. No es simplemente entregar información, es anticiparnos a las implicancias que pueden tener los resultados. Y no todos los pacientes que llegan a la entrevista se hacen el estudio. ¿Ya? No es simplemente asesorar, y ese es un mensaje que quiero que se lleven hoy día, si es un mensaje, el asesoramiento genético no es hacerse un estudio genético, ¿no? El asesoramiento genético es para proveer información y contención, ¿ya? ¿Y qué pasa internacionalmente? Se creó la Alianza Transnacional de Asesoramiento Genético, que es por las siglas en inglés TACGC. Esto fue iniciado por Janice Edwards, que se ganó una beca para fomentar la comunicación y la educación de asesores genéticos internacional y mejorar la educación. Esta alianza era para poder contribuir y entender las diferencias y similitudes en la certificación
del asesoramiento genético, para apoyar a aquellos países que quieren certificar la profesión, para entablar conversaciones y colaboraciones de proyectos, y organizan congresos cada 3 años. Y hace 5 años comenzaron con los congresos mundiales de asesores genéticos, que el próximo se hace en febrero del 2025 en Inglaterra. Y mediante esas reuniones de esos congresos pudieron publicar el paper después del Congreso del 2018 en Barcelona, cómo era el estado global de la profesión del asesoramiento. Y últimamente la actualización fue en el 2024, donde se vio que la diferencia que hubo en los últimos 5 años, los profesionales de asesores genéticos globales llegan a más de 10.000, que antes eran 7.000. En más de 45 países de todo el mundo, y existen 130 programas, y la mayoría de estos programas son maestrías de posgrado. Entonces, si hacemos un mapa global de los asesores genéticos que hay en el mundo, vemos que se concentran generalmente, ¿no es cierto?, por supuesto, en Canadá y en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, pero se han formado programas en Francia, en Europa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuevos programas de Dinamarca, empezando a formar en Alemania, y en Asia y en el Middle East. Tenemos, ¿no es cierto?, programas en Arabia, en Israel hay 150 asesores genéticos, en India todavía son pocos, 250, y en China hay 6.000, pero esos son, no sabemos cómo están acreditados esos asesores, porque toman un curso de 1 semana. Por eso es importante consensuar la capacitación de asesoramiento genético. Tenemos Filipinas. Esos programas sí están acreditados, pero está con un cuestionamiento de acá, quiénes son esos 6.000 asesores genéticos en China. Pero concentrémonos en nosotros, en la parte de Latinoamérica. Vemos que hay 474 asesores genéticos en Cuba, que donde está la mayor concentración. Tenemos 2 en México, en Guatemala, en Chile, y lamentablemente no teníamos información de, ¿no es cierto?, el programa del magíster cuando se publicó, pero creo que hay alrededor de un poco más de 20, y tampoco sabemos de otros países que sí forman asesores genéticos. Argentina, por ejemplo, con el curso, pero son la mayoría profesionales médicos. Entonces, ¿cuáles fueron las tendencias que vieron en esta publicación de levantar datos mundialmente de quiénes son asesores genéticos? Vieron que había una continua expansión de estos roles en distintas áreas. Vieron también que muchos tenían en común que el asesor genético te cumplía un rol facilitador del acceso de estas pruebas genómicas. También reconocieron la valoración de integrar a los asesores genéticos en equipos multidisciplinarios. Necesitan estos asesores tener un reconocimiento del gobierno y una regularización de la profesión, y por supuesto relevancia que se puedan financiar programas de maestría en estos países. Lo otro que vieron es que hubieron diferencias en los países de cómo se define el asesor genético a nivel mundial. Había información de que proveedores médicos funcionan como asesores genéticos en vez de ser asesores genéticos no médicos. Y también vieron que había desafíos en cuanto a qué se considera los requisitos necesarios para ser asesor. Entonces, algunos países diferenciaban eso, cuáles eran los requisitos. Y lo otro, por supuesto, que esta profesión está llena de matices de acuerdo al contexto sociopolítico, cultural de cada país. Entonces, sí, lo que quisiera esta alianza transnacional, de que pudiéramos ponernos de acuerdo en 5 años más, de que una colaboración mutua para formar programas a nivel de maestría con una regulación y acreditación y compromiso financiero. Y entonces en Chile, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son los datos que obtenemos? Hubo un llamado, una invitación
a poder publicar sobre cuál es la situación de cada país en una editorial especial del Genetics in Medicine. Nosotros enviamos junto con el grupo de cáncer, el grupo chileno de cáncer hereditario que encabeza Ricardo Ramírez, este artículo sobre poder ver las barreras, los desafíos y las oportunidades en las poblaciones, ¿no es cierto?, latinoamericanas. Este fue aceptado recientemente, así que aún no está publicado. Pero el objetivo era poder identificar las diferencias, tanto en el conocimiento, las necesidades, evaluar los niveles de conciencia y las actitudes hacia el cáncer hereditario. Estaba enfocado en cáncer. Y se enviaron dos encuestas a dos grupos online. Un grupo fue a profesionales de la salud que ofrecen asesoramiento genético en cáncer y el otro grupo fue orientado hacia los grupos de pacientes. Entonces, para tener las dos miradas en cuanto a las actitudes, percepciones, beneficios que tienen del asesoramiento genético. Y el grupo de pacientes era un grupo de mujeres afectadas con cáncer de mama triple negativo que están en Copiapó. Entonces, de los resultados del grupo de clínicos que respondieron la encuesta, fueron 20 profesionales de la salud, todos con capacitación en asesoramiento genético en cáncer. La mayoría eran jóvenes de 30 a 50 años, 90% eran médicos, genetistas clínicos especialmente, y el 95% sí tenía educación en asesoramiento genético en oncología. Y vieron que la gran mayoría de estos médicos obtuvieron sus conocimientos de asesoramiento durante su residencia, el 79%, mientras los no médicos tenían estas capacitaciones de educación continua, diplomados, ¿no es cierto?, de posgrado. Y el 47% de estos médicos, de estos profesionales de la salud que contestaron la encuesta, dicen que tienen una frecuencia de solicitud, un poco menos de la mitad, que solicitaban pruebas genéticas de línea germinal. Y la mayoría, o sea, el mayor desafío que apuntan es el 35%, la falta de cobertura de estas consultas de asesoramiento genético y también la evaluación de riesgo por el sistema público. Y el 20% reporta una falta de reconocimiento, valoración y acceso a la consulta. Y en cuanto a las pacientes que respondieron la encuesta, 69 respondieron, todas afectadas con cáncer de mama triple negativo, y el 51% tenía 45 o eran menores de 45 años. El 59% de estas 69 obtuvieron una derivación al asesoramiento genético, y de aquellas derivadas, 54% obtuvo el asesoramiento sin costo por el grupo chileno de cáncer hereditario. Todas respondieron que era importante saber si eran portadoras o no de mutaciones de alta susceptibilidad. El 85% encontró beneficioso el asesoramiento genético y el 97% ventajas de tratamiento después de la cirugía. Y este fue el primer estudio que se hizo en un grupo pequeño, pero de actitudes y percepciones, ¿no es cierto?, en nuestro país sobre el cáncer. Entonces, la conclusión de la publicación fue que sabemos que la implementación del asesoramiento se ve muy limitada por la falta de profesionales capacitados, y la mayoría de estos profesionales son genetistas, como se hacía ya más de 50 años, y que están centralizados en la región metropolitana y se concentra más la población de pacientes en pediatría. El mayor desafío es la falta de cobertura y que los pacientes que obtuvieron este asesoramiento valoran la importancia de los beneficios de conocer si son portadoras y beneficios y alternativas de tratamiento. Nosotros tenemos desafíos en Chile. Muchas veces en mis presentaciones pongo esta diapositiva
porque no hay un programa de magíster como en la mayoría de los países latinoamericanos, no tenemos regulación de la profesión. La especialidad de genética empezó en el 97, pero al momento que yo revisé esto, que fue en junio, teníamos 49 médicos genetistas, que puede ser incluso un número un poco menor porque algunos se jubilaron o están en otros países, y la mayoría practican en la región metropolitana, siendo que en regiones, ¿no es cierto?, no tenemos genetistas especialistas. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar este desafío en Chile? ¿Ya? Entonces iniciamos, ¿no es cierto?, comenzamos con un inicio de la creación de cursos de educación continua, que son los diplomados, ¿no es cierto? En Chile existen 2 diplomados, uno está en la Universidad del Maule, son diplomados online, pero y el de la Universidad del Maule está enfocado en el asesoramiento genético oncológico. Y el otro diplomado, como mencionó Ricardo, es un diplomado más amplio en todas las áreas, es también online. Ese lo hacemos en la Universidad del Desarrollo y dura desde abril hasta recientemente terminamos la 3ª versión y en total ya hemos capacitado a 71 profesionales que pueden ser médicos, enfermeras, tecnólogos de todas las áreas de la salud. Este curso, el objetivo es más formar a estos profesionales de la salud en las habilidades básicas de asesoramiento genético. Durante todo el diplomado refuerzo que al salir del diplomado a graduarse no son asesores genéticos, sino que son enfermeras con una capacitación en asesoramiento, médicos, tecnólogos, con una capacitación básica que les da el primer inicio de pie por si quieren, ¿no es cierto?, capacitarse en un curso, un título de posgrado. Y en este diplomado tenemos 5 sesiones sincrónicas y uno de los cursos, nosotros tenemos 5 cursos, 2 enfocados en cáncer porque es la demanda, pero el último curso, que por sorpresa mía es el curso que más les interesa, que es el de tratar de dilemas éticos, legales y sociales de las pruebas genéticas y genómicas. En muy pocos otros cursos se toca ese tema. Ahora, ¿son estos cursos de educación continua suficientes para considerarse asesores genéticos equivalentes a profesionales con maestría? No. ¿Ya? No. ¿Y por qué no? Diplomados y cursos educativos son cursos de capacitación continua, pero no es un título de posgrado. ¿Ya? No entrega conocimientos suficientes de genética y genómica, no tienen prácticas, ¿no es cierto?, supervisados por supervisores acreditados y en distintas áreas, no obtienen un título universitario de posgrado y no se puede certificar para ver si cumple con los estándares de calidad. ¿Ya? Entonces, cada uno está haciendo asesoramiento genético en lugares donde no hay, ¿no es cierto?, una capacitación formal de maestría, como lo puede hacer a medida que trabaja. ¿Ya? Entonces, hay una diversidad de cómo están haciendo el asesoramiento genético hoy en día. Y no hay, ¿no es cierto?, claro, una regulación legal sobre la profesión hoy día en América Latina. Y que quede claro otro mensaje, el obtener un certificado de diplomado no otorga el postítulo profesional de asesor genético. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? Sé que es un trabajo arduo, pero podemos llegar a desarrollar programas educativos, una creación de programas de magíster en asesoramiento genético basado en otros modelos, similar, que se adapte, ¿no es cierto?, a Chile o al país latinoamericano, que tenga un sistema de certificación y de recertificación que sea similar a los países donde ya está establecido, y que se implemente un examen y un registro de quiénes son asesores genéticos certificados. Y lo más importante, que va a ser, creo, lo más difícil, es que esto sea reembolsado,
que la prestación de servicio tenga un código de servicio, porque no es la enfermera que hace asesoramiento genético, es el asesor. La enfermera hace su función de enfermera, ¿ya? El psicólogo hace función, es el asesor. Y lo último, necesitamos fortalecer las redes y las sociedades. Así intercambiamos, ¿no es cierto?, experiencias, ideas, proyectos, colaboramos con otras sociedades establecidas para colaborar y avanzar juntos. Ahora, existen sociedades establecidas, está la Sociedad Profesional Latinoamericana, SPLAGEN, que recientemente formada en el 2021, la sociedad, ¿no es cierto?, transnacional, que ya mencioné, la Sociedad Nacional de Asesoramiento Genético y la Sociedad Española de Asesoramiento Genético. Todas estas sociedades son para colaborar y para orientar a aquellos países que quisieran hacer programas educativos, cuáles son, ¿no es cierto?, el protocolo, cómo podemos, ¿no es cierto?, estas sociedades ayudar. Yo como representante regional de SPLAGEN, planteé eso de que asesores genéticos que simplemente toman un curso o un diplomado, ¿cómo podemos hacer para aclarar, ¿cierto?, que necesitan una formación? Y en agosto se hizo la declaración de política de SPLAGEN, que simplemente tomando unos puntos, cuáles son las calificaciones esenciales para profesionales, es que los programas de capacitación en asesoramiento de todo el mundo, primero, aceptan estudiantes con títulos universitarios de diversos campos, ¿no? Medicina, tecnología, ciencias, humanidades, y no se requiere título de medicina o enfermería. SPLAGEN apoya al desarrollo de programas de grado avanzado específicamente diseñados para formar asesores. Y estos programas deben incluir planes que sean de estudios rigurosos, adaptados a las demandas de asesoramiento equivalentes, a lo mejor equivalentes a grado de maestría, ojalá que sean maestrías con prácticas supervisadas, garantizando que estos candidatos de diversos orígenes académicos y profesionales reciban la formación integral. Así que esa es mi primera charla, termino acá. Creo que les quedó la idea que necesitamos sí consensuar la formación de asesoramiento genético mediante una maestría que sea similar a los requerimientos que ya están establecidos en otros países. Con eso agradezco al equipo de enfermería que me apoya a la formación del diplomado, el equipo de docentes de genética y genómica. Ya invité a una nueva docente de nuestro equipo para el año que viene y por supuesto al Grupo Chileno de Cáncer Hereditario, que fueron los que me motivaron para hacer este seminario. Así que muchas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por asistir. Les voy a hablar un poquito de la experiencia de Perú en el asesoramiento genético y también de algunos casos complejos en la salud pública. De hecho, algún caso complejo puede ser complejo para uno, pero no para todos, como un poco nos mostraba Ricardo, porque complejo podría ser para mí porque no tengo las herramientas que necesito para el diagnóstico preciso o porque no tengo el acceso a la historia clínica del paciente. Entonces, aquí probablemente en esta presentación un poco vamos a ver que algunas cosas que son complejas para unos podrían no serlo para otros, y eso tiene que ver con el acceso a la información y las dificultades que nosotros tenemos. Entonces, en Perú el sistema de salud está organizado como Ministerio de Salud, Seguridad Social y el sector privado. Los que más estudios genéticos se hacen, de hecho, son el sector privado por el recurso económico del cual cuentan con mayor facilidad. Sin embargo, en los últimos años esto ha ido cambiando un poquito y nosotros hemos visto que la importancia del asesoramiento genético en la salud pública es mandatoria, sobre todo porque el 70% de los casos de Perú son detectados en estadios 3 y 4. O sea, 70% es demasiado. Y la única forma de hacer que esto cambie es que los pacientes y las personas y los ciudadanos sepan de que hay formas hereditarias y que éstas se pueden detectar a tiempo, porque sabemos que los programas de tamizaje están orientados para personas de más de 40 años. O sea, una mamografía, una colonoscopia se hace para una persona de 40 años, la colonoscopia de los 50 años, pero los cánceres hereditarios, como nos comentaba Margarita y nos comentaba Ricardo, se presentan
muchas veces antes de los 40, antes de los 30, y por lo tanto aquí hay una brecha que la asesoría genética podría rápida y fácilmente salvar. El asesor tiene un rol fundamental, como hemos visto entonces, en la prevención y el diagnóstico de cáncer, porque si sabemos que hay alguien que tiene esta historia de cáncer y que probablemente va a ser cáncer no a los 50, a los 60, sino probablemente a los 20 o a los 30 y a los 50 o 60 ya habría fallecido, por lo tanto es importante que esta información sea manejada de esa manera. ¿De qué mueren más las personas con cáncer en Perú? La mayoría de personas con cáncer. Sin embargo, otro detalle importante, que el diagnóstico de más del 50% de los casos de cáncer en Perú son en menores de 60 años. Eso también tiene que ver con esta historia de prevención que estábamos comentando. Y cuando vemos, por ejemplo, una historia aquí, que es justo una de las causas más comunes de muerte por cáncer en Perú, es por cáncer gástrico. Aquí podríamos ver, si vemos solamente este lado de la historia, aquí dice cáncer de mama, y con lo cual, por defecto, decíamos BRCA1 y BRCA2. Pero por otro lado, si me fijo aquí, digo, mira, pero aquí hay un cáncer de estómago y otro estómago. De repente, esto es simplemente porque el cáncer es la primera causa de muerte en Perú, sobre todo de tipo gástrico, y esto no podría tener mayor relevancia, pero este cáncer a los 38, 30 años ya me hace sospechar que podríamos estar frente a CDH1 o BRCA1. Esto es si es que yo me plantease que existe una causa hereditaria y una causa genética. En otros casos podría pasar como algo anecdótico o quizás como algo sumamente complejo, porque no podría yo entender qué está pasando con esta familia y qué es lo que está ocurriendo aquí. Y entonces, de hecho, se necesita un test genético, porque una cosa es recomendar aquí gastrectomía reductora de riesgo en los hijos y familiares mayores de 20 años, y otra cosa es vigilar la MAM. Son órganos y tejidos diferentes con indicaciones diferentes, y solo un test genético nos podría dar esa orientación. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, en Perú la primera causa de muerte es esto del cáncer gástrico y tiene una distribución también bastante heterogénea. Lima es la capital donde se hacen casi todos los estudios genéticos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ampliar un poco más el heredograma, empezamos a ver que existía aquí un cáncer de estómago a los 20 años y un cáncer de mama a los 42. Aquí hay un cáncer de estómago, aquí aparentemente un cáncer de estómago también. Entonces, al hacer una historia familiar más grande, de pronto nosotros tenemos acceso a que esta historia resume mucho de la historia del Perú. La mayoría en Perú somos mestizos, el 60%, indígenas un 25% y grupos étnicos minoritarios 4%. Esto hace que al momento de rescatar la información genética de los test genéticos, definitivamente hay grupos que han sido más explorados y otros no, y algunas variantes que se consideran BUS simplemente es porque no tenemos una base de datos que nos ayude en ese sentido, ¿no? Pues aquí junto todo el heredograma y de pronto nos damos cuenta que aquí está esta historia que les comenté hace un momento, aquí está el otro parte de la historia y aquí todo esto y aquí hay un grupo de personas que no han desarrollado cáncer. Entonces, al hacer el test genético, ¿cómo es que los hemos juntado? De hecho, aquí esta es una consulta, esta es otra consulta y esta es otra consulta. Resulta que encontramos esta variante. Esta variante como podemos ver aquí, es una variante sinónima. Y una variante sinónima es eso, sinónima, no cambia un aminoácido por otro, no es un codón stop. Probablemente la síntesis de la proteína va a seguir siendo la misma y no tendría por qué aumentar el riesgo de cáncer, pero resulta que le echamos un poquito más de detalle aquí, sabemos también que las sinónimas podrían afectar el sitio de splicing. Y que afecte el sitio de splicing significa que toda esa proteína se va a perder, se va a alterar. Entonces se vuelve ya de lo que parecía al inicio simple, una variante sin ningún impacto, resulta que si ahora le pongo este tema del splicing, ya vendría a ser una variante de significado incierto con un alto potencial de que sea patogénica. Ahora, si lo veo ya con ojos de cáncer hereditario, digo, mira, gástrico, 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 gástrico acá, ya de hecho este gen es el único que en este momento explica con detalle y claridad. Y estos casos de cáncer de mama, sí, también, porque CDH1 también es un elemento que podría estar relacionado aquí. Hay algo que es importante y que puedo rescatar entonces de esta prueba, que me ha descartado que sea BRCA1 y BRCA2. Era lo que pensábamos de inicio, no sabíamos si por esta historia de la familia podría ser BRCA1 o BRCA2 y por esta CDH1, pero al hacer estudio genético en todos los familiares,
ya descartamos necesariamente BRCA1 y BRCA2 que no tienen ningún papel, por lo menos en esta familia, y sí este gen CDH1. Ahora, ¿por qué se está quedando como variante de significado incierto? Porque nos faltan elementos para decir que es patogénico. O sea, hay ciertos criterios que hay que cumplir y por lo menos ahora, por lo menos tenemos 4 a 5. Entonces, si encontrásemos otra familia con una historia, llegaríamos a 6, 7 puntos, con lo cual podríamos decir que es claramente patogénico. Ahora, la indicación de este caso complejo, en principio, no mastectomías ni vigilancia del ovario, porque estamos viendo que no es BRCA1, BRCA2. Lo segundo, hay que hacer endoscopías, colonoscopías sobre todo, porque vemos que el riesgo de cáncer parte a los 30 años. Entonces, en todas las familias sí hay que hacer. Lo que no podríamos recomendar en este punto hoy día es una gastrectomía reductora de riesgo, porque eso solo se asocia a mutaciones claramente patogénicas. Intuitivamente podríamos decir que aquí no tengo duda, pero eso es la intuición y necesito demostrarlo. Por lo tanto, este es un caso en el cual ya hemos pedido que se hagan los controles con el equipo multidisciplinario. Pero la asesoría genética aquí es precisamente eso, la interpretación de los resultados, la evaluación del riesgo familiar y las estrategias de vigilancia, ¿no? En este caso, como habíamos dicho, las cirugías preventivas de mama son descartadas porque no hemos encontrado alteraciones en BRCA1, BRCA2. Tamizajes frecuentes sí, con endoscopía, que es lo que necesitamos para este grupo de pacientes, y biopsia, pero las cirugías reductoras de estómago en este caso no las podemos recomendar, pero sí que todos los familiares se orienten, ¿no? También nosotros hemos planteado en todos los familiares buscar la variante, sobre todo nosotros hicimos el estudio en los casos índices, pero ahora hay que buscar si esta variante está segregando con todos los pacientes. Y finalmente, para aquellos con riesgo de cáncer gástrico, la opción de una gastrectomía profiláctica puede ser discutida en función de los hallazgos. Esta es una discusión que va más allá de la evidencia, ¿no? Por un lado es que yo como asesor genético, como médico genetista, planteé que puede haber una alteración y que hay que hacer una vigilancia. Por otro lado, el paciente no quiere morir de un cáncer gástrico que se podría prevenir y hay estrategias. Entonces, la posición del paciente es algo que uno tiene que tomar en cuenta en estas juntas, ¿no? Sobre todo cuando es la primera causa de muerte y muchas veces cuando se detecta este cáncer ya está en un estadio avanzado. Aquí otro caso, 26 años con, perdón, y con antecedente a los 4 años de un retinoblastoma unilateral. O sea, cuando es unilateral, normalmente el retinoblastoma se considera que no es hereditario. Una consideración que podría ser que un test genético nos revele lo contrario, pero de inicio decimos con esta historia, y fíjense el detalle, ¿no? El señor aquí ha tenido una pareja y un hijo no afectado, después decide cambiar de pareja, tiene 2 hijos y tampoco. De ahí decide, y aquí sí tiene un hijo afectado. Y entonces, es un poco raro. Podría ser que el amor es ciego, bueno. Entonces, pero acá vemos otro caso, pero aquí sí es unilateral, pero hay 2 personas afectadas. Ya, de hecho, esto es hereditario, sin ninguna duda, porque estoy viendo este patrón de herencia, sería raro que coincida y coincida, ya uno dice, no, esto definitivamente es hereditario, pero lo que no coincide con la literatura es que sea unilateral, pero bueno, podría ser que por cosas del destino ha sido solo de un lado, pero sigue siendo hereditario. Entonces seguimos haciendo el estudio de la familia y aquí juntamos todo. Esta es la historia que les comentaba de una de las consultas. Este paciente vive en la región de la selva. Para acceder a esta región, más o menos debemos transportarnos cerca de 18 a 24 horas para llegar. Este grupo de pacientes vive en la costa, específicamente en Lima. Estamos a 2, 4 horas de donde ellos viven. Y ellos viven en provincias a 8 horas más o menos. Pero, haciendo la historia, ya por un lado teníamos este heredograma, por otro lado teníamos este otro, y un poco la historia de la familia que se desconocía. Pero miren aquí, 2 genes se han encontrado, retinoblastoma y TSC2. TSC2 tiene que ver con tumores cerebrales, un poco de los renales que nos contaba Ricardo también. Y entonces decimos, pero este TSC2 que va con tumores cerebrales, tumores renales, rasgos de autismo, la verdad no calza nada con esta historia. Clínicamente lo voy a descartar. Ya no le pongo más interés acá, pero este de acá, que es una variante de significado incierto en un sitio intrónico un poquito cerca de la región canónica de donde siempre se produce el splicing, claramente explicaría, ¿no? Porque vemos, miren estos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 casos de retinoblastoma unilateral. Esta es la única causa hasta ahora conocida. El patrón de herencia coincide con todo lo que hemos comentado y se sabe también que este gen tiene penetrancia incompleta. Es decir, en este caso,
esta persona sería la portadora de la variante. Tiene la variante, se la ha pasado, pero no ha producido retinoblastoma, pero una hija de ella sí. Y por esto, esta misma variante está aquí y se comparte con todos ellos. ¿Cuál es la recomendación aquí? Aquí, felizmente, es un tanto no tan complejo, digamos, para el asesor genético, porque aquí no hay que recomendar retirar ningún órgano o tejido. Más bien, lo que uno recomienda es hacer estudios prenatales. A partir del sexto mes podríamos ir vigilando la retina, cómo está. Y si hay alteraciones en la retina, entonces de inicio, ya desde el primer día de vida y el segundo, hacer un fondo de ojo, revisar que no haya ninguna alteración e iniciar el tratamiento si es que hubiese algún rasgo de un tumor en el ojo para evitar la pérdida de la vista tempranamente. Entonces aquí sí hay una recomendación clara, tanto si sea BUS o no sea BUS, con el patrón de herencia y con este antecedente, ya podríamos partir con esta forma de prevención, ¿no? Perdón. Entonces aquí, bueno, entonces aquí como estábamos viendo, no habría mucho problema, pero lo siguiente es que la familia quería saber sus opciones reproductivas, sobre todo el diagnóstico genético preimplantacional. Aquí en este grupo, en el paciente que les comentaba, el de aquí finalmente cambió de pareja y pues quería tener otros hijos y él aseguraba que él no era portador de ninguna variante, que no tenía nada que ver, que era lo que le estábamos inventando, que estaba bien porque había tenido 3 parejas y de las 3, aquí había 3 que no y bueno, aquí quizás no era de él el hijo y bueno, se estaba yendo por otra familia. Entonces, ahí era el asunto de hacerle entender de que definitivamente él sí tiene mucho que ver. De hecho, se resistió a hacerse el estudio, no quiso hacerse el estudio. Vino con su nueva pareja y ellos estaban, bueno, aquí le tenemos que plantear ya del preimplantacional porque la nueva pareja no quería tener hijos afectados de retinoblastoma, ¿no? Este es otro caso de 38 años. Como vemos, aquí tenemos cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama. Ya, bueno, cáncer de mama decimos esto es BRCA y punto, ¿no? Pero miren el test genético MSH6, con duplicación, afecta la síntesis de la proteína, produce un codón stop, es decir, tiene todos los criterios para decir de inicio ya esta es patogénica. Y con esta historia con mayor razón, pero es patogénica para síndrome de Lynch, no para mama ovario, que era lo que estábamos pensando, ¿no? Con toda esta historia. De hecho, aquí la recomendación entonces es hacer colonoscopías, porque es lo que corresponde a este gen, vigilar el sistema urinario también. Y este otro gen CDH1 no tendría ninguna importancia, por ahora es como BUS, porque no existe una base de datos donde podamos corroborar la frecuencia. ¿Cuántas personas en Perú tienen acceso a estos estudios? Básicamente estos estudios los hacemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ahí existen 5 genetistas y es de acceso público, está coberturado por el Sistema Integral de Salud, pero únicamente nosotros podemos hacer entre 800 a 1000 análisis por año, no podemos hacer más estudios. La población de Perú es bastante heterogénea. Les hablaba un poco del paciente que vivía en la selva, donde hay que demorarse entre 24 horas para llegar, hay que ir por bote, hay que ir por avión, no existen carreteras para llegar ahí. En el otro lado está la sierra, la región de los Andes, las casas son bastante pequeñas por el frío, no hay luz, no hay electricidad, no hay agua, no hay desagüe. Como vemos acá estamos atendiendo a una paciente en estas condiciones, sobre el cuero de una alpaca. Y en medio está los Andes, ¿no? Que divide básicamente la costa de la sierra o la sierra de la selva también. Y entonces esto hace que tengamos poblaciones aisladas a las cuales no podemos llegar. Gracias, actualmente, digamos, a un sistema integrado de salud, es que se han creado diferentes servicios de genética en el norte, en el centro y en el sur, no de genética, sino de oncología, para tratar de atender a esas poblaciones porque no hay vías de comunicación adecuadas entre estas 3 grandes regiones. La solución para nosotros vino de la mano del COVID. O sea, ahí empezamos con las teleconsultas. De hecho, ya lo habíamos intentado previamente, pero decían que no se podía hacer, porque no se podía, porque no era médicamente aceptable hacer teleconsultas, que había muchos peros. Con la llegada del COVID se establece como la única forma de atención las teleconsultas, y hoy esas diferencias de 24 horas de viaje, que hay que ir 8 horas en bote, y todo esto se ha resuelto, porque la mayoría de estas poblaciones tienen por lo menos un celular, y esto ha hecho que de las consultas hoy en día estemos cerca de 3000 consultas para este año y el 100% de estas consultas son teleconsultas en genética. O sea, podemos llegar a todas las regiones, a todos los lugares, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Antes el problema era que si bien es cierto el Estado coberturaba
las pruebas genéticas y la consulta, pero el viaje más o menos podría costar entre 100, 200 hasta $300 en llegar a Lima para tener una consulta, y luego había una segunda consulta y una tercera, y esto hacía que estos pacientes no accedan, ¿no? Pero de hecho hoy día hemos avanzado bastante en ese sentido. En lo que no hemos podido avanzar, otra vuelta aquí, cuando hemos empezado a recibir más pacientes de estas regiones, nos damos cuenta que el número de variantes de significado incierto ha aumentado. O sea, por cada estudio, es un panel de 8, 10, 12 genes, ahora hacemos de 95, podemos encontrar entre 5 a 10 variantes de significado incierto por esta situación que les estaba comentando, ¿no? En este caso, APC es la que explica por qué acá hay poliposis. APC explica con claridad, pero hay casos también de cáncer de estómago que estarían asociados. Esta es una paciente mujer. Se hace el estudio por el antecedente de familiares con poliposis de este lado. Y aquí lo que estamos haciendo por ahora es vigilancia. Todavía no ha llegado a 10 pólipos, y por lo tanto pensamos que es una forma atenuada en ese caso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar el asesoramiento genético, la integración de la genética a las políticas públicas, el aumento en la capacitación que nos comentaban que es importante, los profesionales de la salud y el asesoramiento genético, y la implementación de programas de tamizaje genético en poblaciones de alto riesgo? Esto es algo que sí o sí se tiene que hacer, de otra manera no vamos a cambiar, ¿no? Es todo lo que les quería contar. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y hoy les vengo a contar la experiencia en nuestro país sobre lo que es asesoramiento genético, y también cómo ejerzo hoy la especialidad en el país. Estos son mis conflictos de interés. Acá. Antes de para conocer dónde vamos a trabajar o dónde vamos a ejercer la profesión, debemos conocer el ambiente y todo lo que rodea esa práctica. Y yo siempre hablo de las 3P, que para poder ejercer, y principalmente lo que es el asesoramiento genético, debemos saber lo que es la realidad del paciente, del profesional y de los parientes. Porque sin esta trilogía nosotros no podemos ejercer la especialidad. Y principalmente todo de la mano de las 3C: conciencia, conocimiento y comunicación. Si no aplicamos estas 3 partes en nuestra práctica diaria, no podemos influir sobre esas 3P. Para hablarles un poquito de la realidad de mi país, nosotros en Argentina somos más de 45 millones de habitantes, donde 20 millones de esos habitantes están dentro de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. En Argentina hay una gran influencia, hubo en su momento una gran influencia migratoria. De hecho, todos creemos que venimos de los europeos, y no es tan así. Pero es alrededor del año 1930, el 30% de la población argentina era de origen europeo, principalmente de Italia y de España. Y hoy por hoy, según los últimos datos del censo, el porcentaje de inmigrantes es del 4%, pero tiene un déficit ese censo. Solo pregunto de dónde venía, si eran argentinos o si eran inmigrantes, no de dónde venía esa persona argentina. O sea, no se preguntó sobre la descendencia. Y también, hoy por hoy, en Argentina, solo el 2,5% de la población es de pueblos originarios. Argentina está dividida en determinadas regiones, y cada una de esas regiones están influenciadas por factores climáticos, factores geográficos y sus propias poblaciones. Y en todas estas regiones también influyó toda la etapa migratoria. Entonces nosotros tenemos mucho en cuenta al momento de entrevistar al paciente desde dónde viene ese paciente. Y otra cosa que es importante es que en Argentina hubo una gran influencia de personas de origen askenazí. Es la 7ª región a nivel mundial y la 2ª en el continente americano en cantidad de personas de ascendencia askenazí. Por eso es algo que nosotros lo preguntamos y lo tenemos bien presente al momento de la consulta. Y una cosa a destacar es que la principal causa de muerte en Argentina en lo que son enfermedades no transmisibles es el cáncer y la discapacidad, 2 patologías que hoy por hoy podemos relacionar con causa genética. Y es importante saber que en la mitad de estos casos
son de por estas dos patologías y que, que hay una pérdida de un 27% de años de vida perdidos. Y también, según el último registro de Globocan, tenemos más de 130.000 casos nuevos de cáncer por año, en los cuales podemos ver claramente que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de cáncer en las mujeres principalmente, pero tenemos a su vez otras patologías como colorectal, pulmón, próstata y ovario, que sacando lo que es cáncer de ovario, todas tienen métodos de screening y dictamizaje que en Argentina están cubiertos por el sistema de salud. Y que a su vez, si a eso le sumamos todo lo que son los porcentajes de probables, según la literatura internacional, de probable origen de causa genética, tenemos más de 10.000 casos al año nuevos de posibles cáncer de origen hereditario. Por eso es que es tan importante la práctica en nuestro país. Y ahora les voy a contar un poquito cómo es. Yo, como les habíamos comentado inicialmente, yo soy de base ginecóloga que después se fue hacia a la parte de la genética. Y poniendo en perspectiva esto, la mujer que concurre a la consulta ginecológica o al médico clínico y tiene una posible sospecha de un cáncer de origen hereditario o por antecedentes familiares o por una propia causa de cáncer, ahí es derivada de ese especialista a un subespecialista, que en general es un especialista en ginecología oncológica, o un mastólogo si es un especialista en si es un cáncer de mama. Posteriormente es derivada al oncólogo clínico y en una segunda instancia o última instancia es derivada recién al genetista o al asesor genético. Y si en el transcurso de su chorredera de especialista que va consultando puede interactuar con alguien lúcido que le dice esto podría llegar a ser de origen hereditario, puede llegar a saltearse alguno de todos estos pasos. Pero en general todo esto es cuestión de tiempo y de dilatación de su diagnóstico de cáncer hereditario. ¿Qué sucede con el asesoramiento genético en Argentina? A diferencia de lo que sucede en otros lados, el asesoramiento genético es oncológico y es realizado por médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de ejercicio de medicina dice que tienen que ser médicos y los médicos son los responsables de la solicitud de los estudios. Ergo, los asesores genéticos en Argentina somos todos médicos y hacemos todo eso que había comentado Sonia al principio, lo hace todo una misma persona. Por lo tanto, nuestras consultas duran aproximadamente, y en general la consulta pretest, entre 1 hora, hora y media, más o menos. En estos casos, nosotros tenemos el programa de cáncer familiar y la red argentina de cáncer familiar, donde estamos nucleados todos los que hacemos asesoramientos genéticos, que pueden ser tantos médicos especialistas en genética como médicos de otras áreas que nos formamos en asesoramiento genético. También, como les comentaba, todos los que son los pacientes con posible causa de origen hereditario puede ser evaluado también por un especialista en genética o un genetista de origen médico, que esto está regulado por la Sociedad de Genética. Pero acá es importante tener en cuenta que hay la oferta de lo que hoy por hoy tenemos como residencias médicas, que es lo que te da el aval posteriormente para poder ejercer como especialista, es de 3 vacantes por año en una carrera que dura 4 años. ¿Sí? A su vez también puede ser por práctica de posgrado, también en una institución privada y que dura 2 años. Y en la provincia de Neuquén también hay una vacante disponible. Pero vean que la oferta es bastante reducida para la demanda que tenemos. Y esto es importante aclararlo, que es distinto a lo que es la licenciatura en genética, donde en realidad en estos casos son personas profesionales que está apuntado a todo lo que es la práctica más técnica y propia del laboratorio, no para lo que es el ejercicio de lo que es el asesoramiento genético oncológico. Y puse lamentablemente esta división porque muchas veces tenemos muchas discusiones entre las dos partes y en lo que respecta a la red, muchos de los miembros de la red, como está aquí Graciela,
son parte de la Sociedad de Genética Médica, pero muchos de los que estamos en la red de cáncer familiar no formamos parte de la Sociedad de Genética Médica. Y la red de cáncer familiar lo que permitió es poder llegar a distintos puntos del país y que distintas áreas del país puedan tener acceso a la práctica. Como bien dije, formamos una red donde tenemos aproximadamente 94 médicos, en los cuales ejercemos en 15 provincias del país, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, y donde trabajamos en modo de red. Ya tenemos más de 5.000 consultas al año registradas, y la importancia de la red es que la red lo que nos permite es trabajar en conjunto en todo lo que es capacitación y soporte y en la toma de decisiones a través de ateneos mensuales que tenemos, y también a través de la formación de profesionales que posteriormente se dediquen al asesoramiento. Hay un curso anual virtual que se ofrece a modo abierto de 4 meses, que es para dar a conocer a las distintas especialidades sobre la realidad del cáncer hereditario, que puede ser que lo pueden hacer tantas personas como en Argentina como en el resto de Latinoamérica, pero es para dar a conocer. Eso no te habilita a ejercer como asesor genético, ¿sí? Pero es un primer acercamiento hacia la especialidad. Después, a su vez, nosotros todos los meses realizamos ateneos mensuales de manera virtual, donde nos conectamos gente de toda Latinoamérica, principalmente del país, donde presentamos casos y tratamos de ayudarnos en la toma de decisiones. Y 2 iniciativas que creo que es, mejor dicho, 3 iniciativas que es lo fuerte de la red, es la gran base de datos que tenemos, que se llama CITER, que les voy a comentar posteriormente. El directorio, donde hay una página donde pueden acceder cualquier persona a saber dónde hay un determinado asesor genético en donde esa persona esté y poder acceder de manera más rápida. Y la formación de distintos nodos o servicios a lo largo del país a través de telemedicina. Y con respecto a esto último, esto al principio se hacía de manera presencial y ahora ya se hace a través de telemedicina. Lo que somos los instructores, estamos apoyando al médico que está en formación, que está con el paciente en la consulta. En general, como les había dicho, son médicos que tienen interés y que están dentro de una institución donde puedan después poder ejercer la especialidad, y en general se eligen centros en provincias donde todavía no haya asesoramiento genético y centros que sean públicos principalmente. Y el teleinstructor, cualquiera de los médicos que hacemos docencia como parte de la red, le damos el soporte a el médico durante su etapa de formación, que en general es de aproximadamente unos 3 a 4 meses. Esa es una etapa inicial y posteriormente vamos ayudando a ese nuevo instruido a que pueda ejercer la especialidad. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos, que en los últimos 4 años se pudieron abrir determinados centros donde podemos así conectar distintas partes de la Argentina que hasta hace poco no tenían por ahí el acceso a un asesor genético o a un genetista. Y como les comentaba, una de las cosas importantes que se realiza en el programa de cáncer familiar fue el desarrollo de la base de datos que es CITER. También es abierta y cualquiera puede acceder, donde los profesionales que formamos parte de la red reportamos los resultados de los estudios, y eso nos sirve a nosotros como para ir mejorando los informes, mejorando la calidad de las prestaciones, haciendo curadurías, y en particular en aquellas pacientes que tienen variantes de significado incierto. Al principio nos pasaba que había mucha disparidad en los resultados que nos decían inicialmente que era una variante de significado incierto y después era una variante patogénica. Entonces, trabajando en los distintos centros que pueden hacer o que tienen experiencia, conectándolos entre sí y poder conectar esos resultados que pertenecen a pacientes de determinados puntos del país, permitió poder mejorar
y tener a su vez un registro nacional sobre las variantes que tenemos. Y a la fecha tenemos ya cerca de 104 genes encontrados y detectados relacionados con algo de origen hereditario, con más de 10.000 variantes encontradas. Y a su vez, como yo les había comentado, esto tiene que ir de la mano del conocimiento. Y el conocimiento tiene que verse reflejado en acciones. Ya sabemos hoy por hoy que las guías lo que dicen es que ya sea un asesor genético, genetista, oncólogo, gastroenterólogo, cirujano, en realidad cualquier profesional de la salud y principalmente aquel que esté en atención primaria, tiene que estar entrenado mínimamente para hacer una evaluación pretest, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga un genetista o que no tenga un asesor genético en esa primera instancia, pero sí es ese factor inicial en el cual debe tener las alarmas suficientes para poder decir, esta persona puede llegar a tener algo de origen hereditario. Después, si esa persona tiene las herramientas suficientes, lo ideal sería que esa persona informe al paciente sobre lo que significa una variante patogénica, probablemente patogénica, benigna, variante de significado incierto, el impacto que tenga ese resultado, tanto en ese paciente como en su familia. Y algo que nos cuesta mucho a los profesionales de la salud es hablar de costos y coberturas. Y esto es importante porque a un paciente eso le puede generar una segunda carga emocional al hecho de verse limitado por su cobertura. Pero es importante que esa persona sepa, porque esto, recordemos, es un proceso que es dinámico, que hoy por hoy esa persona por ahí no tiene las posibilidades, pero el día de mañana sí. Y yo no voy a limitar una medida por su cuestión económica y tengo que encontrarle la vuelta a ese paciente. Entonces, lo que dicen las guías es que esas personas, posterior a todo este proceso, ahí podrían pedir el test, y es lo que hoy por hoy se conoce como la corriente del mainstream. Y si un resultado es positivo o hay una variante de significado incierto que ese profesional mínimamente entrenado no puede resolver, ahí derivar al asesoramiento genético. O si esa persona tiene muchos antecedentes familiares que justifique hacer un estudio mucho más ampliado que lo que es meramente un panel de cáncer hereditario. Y ahí intervendría el asesor genético. A mi entender, deberíamos poder colaborar en toda la cascada, con todas las especialidades, porque esto ya hoy por hoy se resuelve no solo por una persona, sino que ya tenemos trabajos publicados con chatbots e inteligencia artificial que están colaborando con la realización de la evaluación pretest. ¿Sí? Entonces ahí es donde debería el asesor genético poder colaborar con otras especialidades para el armado de estrategias para poder llegar a lo que es la correcta evaluación y pedido de estudio genético de un paciente con cáncer de origen hereditario. Y en base a esto, lo que realizamos fue un protocolo para ayuda inicialmente hacia los profesionales que ejercen la oncología clínica en Argentina, que recientemente se publicó, y porque notamos que en una encuesta que se hizo previo a la realización del protocolo, que el 66% de los oncólogos pedían un estudio germinal. ¿Y por qué? Porque necesitaban ese resultado para indicar una terapia dirigida. Entonces, los médicos ya pedían los estudios genéticos sin hacer el correcto evaluación de cáncer hereditario. Y cuando preguntamos sobre cáncer de mama y le preguntamos a los pacientes sobre qué habían hablado con sus médicos, se vio que solo aproximadamente el 30% había hablado sobre este tema, que el cáncer de mama podía ser de origen hereditario. Y cuando se le preguntó a las pacientes si habían sido testeadas, solo el 15% de las pacientes habían sido testeadas, lo cual es una tasa muy baja. Cuando hablamos de pacientes con cáncer de ovario, sabemos que las guías nos dicen que el 100% de los pacientes con cáncer de ovario tienen que estar testeados genéticamente, pero cuando vamos a la realidad, solo el 39% de las pacientes habían sido remitidas a un asesor genético y de los cuales solo el 30% habían completado las pruebas germinales. Y ni hablar de cuando hablamos de inestabilidad microsatelital y síndrome de Lynch.
cuando también tendría que haber un testeo universal, solo tenemos el 50% de las pacientes evaluadas y de las cuales solo el 30% pudo hacer un test genético. Cuando vimos cuáles eran los limitantes, por qué llegábamos a esta situación, veíamos que había mucho miedo del profesional y mucho miedo también del paciente de saber por qué o qué era lo que tenía. Hay mucho desconocimiento de las patologías, inclusive dentro de los mismos profesionales, y mucho desconocimiento de la metodología, de la logística, de cómo pedir un determinado estudio, de cómo prescribir un estudio, miedo a hacerlo de manera incorrecta o hacerlo de manera incorrecta y no saber para qué sirve. Recientemente un colega me envió una orden diciendo solicito biopsia líquida para cáncer hereditario en BRCA1 y 2. O sea, creyendo que porque era un estudio de sangre, era la misma, me iba a dar el mismo resultado. Hay mucho desconocimiento aún todavía, así tengamos las tecnologías. Hay falta de acceso a métodos de tamizaje. En Argentina hay solo 2, en provincia de Buenos Aires hay solo 2 centros que tienen resonancia de manera pública. Y el segundo se acaba de instalar. Entonces, muchos médicos prefieren no solicitar un estudio para cáncer hereditario de origen cáncer de mama, por ejemplo, porque no van a tener la posibilidad de hacerle el tamizaje adecuado a ese paciente. Hay una falta de profesionales capacitados que estamos tratando de subsanar, pero seguimos siendo pocos los médicos que estamos entrenados en el tema. Y hay una falta de cobertura de los métodos diagnósticos, porque hoy por hoy el único estudio genético que está cubierto por lo que sería el plan médico obligatorio, o sea, lo que tiene cubierto un paciente es el cariotipo. Los estudios genéticos para cáncer no están cubiertos y algunas obras sociales a veces lo cubren, pero no se amparan con como no está en el plan médico obligatorio, que no lo van a cubrir. Cuando yo hice la evaluación de las pacientes que yo había evaluado en la consulta, pude ver que un 53% de las pacientes mías que yo tenía registradas y que había podido testear, había sido el mismo sistema de salud el que lo había cubierto. Y yo, ¿cómo puede ser que el sistema de salud no lo cubra, pero sí lo cubra? Es que en realidad es cuestión de armar las redes suficientes con los institutos provinciales, que a veces, dependiendo de la provincia, eso tiene determinada cobertura y determinado tipo de test, o distintos tipos de coberturas privadas que también pueden cubrir los testeos. Tenemos un gran apoyo en Argentina con la industria, donde hay laboratorios que cubren determinados paneles genéticos y el 14% lo había sido abonado por el paciente. Estos debemos reflejar que que el no poder accionar nos lleva a una demora en el diagnóstico, muchas veces demora en el tratamiento, tratamientos más agresivos, porque muchas veces los profesionales optan por hacer una mastectomía bilateral cuando aún no tenga resultado el estudio de la paciente, porque por ahí por imposibilidad de hacer un seguimiento adecuado el día de mañana, hacen una cirugía en más. Y es importante que esto también se refleja en una mayor movilidad y muchas veces una peor sobrevida. Entonces, como les comentaba, nosotros necesitamos generar conocimiento para poder mejorar todo esto y poder derribar esa pared. Hicimos este año el protocolo para lo que son los oncólogos, donde se le dan las pautas mínimas de asesoramiento genético y que por lo menos hagan el pedido correcto con los genes que corresponden dependiendo del tipo de cáncer y darle las alarmas en el caso de que en los casos principalmente donde haya antecedentes familiares de otras patologías sean derivados al especialista, tanto el genetista como el asesor genético, para que lo pueda evaluar bien ese paciente y ver si le solicita el estudio que corresponda. Y a su vez nos extendimos hacia otras especialidades. Recordemos que los ginecólogos en Argentina muchas veces, y en cualquier parte del mundo, muchas veces es el único médico que una mujer va a ver a lo largo de su vida. Entonces es importante que el ginecólogo tenga las herramientas suficientes como para poder detectar esos casos y saber a quién derivar a asesoramiento genético. Y un grupo de profesionales creamos las guías de la Sociedad de Ginecología. Posteriormente, eso lo extendimos hacia las guías de la Sociedad de Ginecología Oncológica y redactamos 2 libros
para mastología y también para ginecología, que son los libros donde hoy por hoy los alumnos de posgrado y de pregrado leen y como literatura obligatoria durante su formación. Y la Sociedad de Mastología también se expidió sobre la solicitud de los estudios para sus especialistas. Y ya para ir terminando, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Como les había dicho, yo soy ginecóloga que después hizo su especialidad en ginecología oncológica, que se cansó de atender pacientes con cáncer de ovario y que se le murieran en el 70% de los casos, porque son pacientes que se diagnosticaban en estadios avanzados, hasta que aparece el olaparib. Y el olaparib a mí dice, bueno, el olaparib va asociado con una mutación en BRCA1 o BRCA2. Y dije, pero pará, esta mutación está asociada a un síndrome hereditario. Hice todo el camino al revés. Esta mutación está asociada a un síndrome hereditario. Pero este síndrome hereditario yo lo puedo diagnosticar y lo puedo ver en los pacientes sanas. Entonces podría estar evitando en un 25% de las pacientes un desarrollo de un cáncer. Y a su vez a la paciente que tenga cáncer le estoy mejorando la sobrevida en un 60%. Entonces ahí mi cabeza explotó y me fui hacia la genética. Dejé el cuchillo, me fui a la computadora. Y empecé, busqué, me formé en el exterior, seguí formándome y armé el primer consultorio de asesoramiento genético dentro de un servicio de ginecología en un hospital público en Argentina, que hoy por hoy es miembro de la Red Argentina de Cáncer Familiar, a lo cual esto apunta a que se puede hacer y se puede hacer en cualquier contexto, tanto público como privado. La sección que se llama Cánceres Hereditarios y Medicina de Precisión, hoy llevamos vistas en estos 7 años más de 1000 pacientes evaluadas, de los cuales el 80% de esos pacientes han sido testeados con algún tipo de estudio molecular, y al resto de ese 20% que no pudo acceder a un estudio genético, le hacemos seguimiento de alto riesgo en el hospital. Por lo menos les digo que vengan una vez al año a hacer su control general y poder ir viendo la evaluación. Y recordemos que esto es un proceso que es dinámico, entonces vamos buscando más información y vamos adquiriendo más información y vamos registrando para ver cómo podemos ayudar a ese cómo podemos ayudar a ese paciente. Y después me pasé al lado oscuro. Y dirán, ¿por qué te pasaste al lado oscuro? Porque notaba toda esa falta de conexión y esa falta de acceso que hoy por hoy tenemos en el país. Y dije, yo tengo que ayudar de otra manera, más allá de la parte económica que a mí me servía. Yo veía que podía lograr determinadas cosas que desde mi lugar en el hospital público no podía lograr. Porque uno puede tener el mejor equipo, el mejor test, la mejor tecnología, pero si eso no llega a la gente, no me sirve de nada. Y a esa gente es tanto profesionales como pacientes. Entonces, si podemos mejorar todas esas redes de trabajo, mi trabajo ya está hecho. Entonces, recordemos que lo más importante, siempre digo, la mejor herramienta que tenemos los profesionales de la salud es el interrogatorio, es la consulta, y que cada consulta que un paciente haga es una oportunidad. Y esto es algo dinámico y que cada consulta que yo haga me va a generar más información. Y la clave está en esos datos que obtengo y en esos datos que registro, porque recordemos que sin la información clínica, la información genética no sirve para nada. Entonces es importante que todos registremos y que todos sepamos posteriormente qué hacer con esa información. Y esa información es importante que se comunique y que se trabaje en grupos de red entre todas las partes que conforman la red, no solo pacientes, profesional y parientes, sino también industrias farmacéuticas, prestadores de servicios, sociedades científicas, Estado y los laboratorios también de análisis. A mí me gusta terminar mis charlas con estas dos imágenes y se preguntarán por qué. Porque una cosa es estar como gotas separadas, cayendo sobre un piso completamente duro y terminar todos separados, o caer sobre un ambiente de contención que genere el suficiente impacto y onda expansiva para que eso se siga replicando. Muchas gracias.
Gracias.